Queridos alumnos, otra vez, yo creo que ya, ya hasta saben qué voy a decir y cómo inicia la clase, ¿no? Pero bueno, ya, un poco más de tiempo. Sopórtenme. Vamos damos apertura a nuestro último bloque de, de literatura bíblica que tiene que ver básicamente con un libro maravilloso, un libro que en nuestras listas canónicas aparecen hasta el final de estas listas y es un libro que a muchos de nosotros nos gusta, otros no nos gusta, pero forma parte del texto sagrado. Y que pocas veces hablamos sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Esta es una realidad. Y cuando alguien quiere hablar sobre el Apocalipsis, siempre tiene en su mente la idea de hablar de él, de este libro, abordar este libro, este, desde la perspectiva de conocer como que el futuro, de tratar de interpretar los diversos símbolos que aparecen en el libro y que en experiencia, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que quien lo ha hecho de una manera equivocada ha llegado a conclusiones equivocadas y ha establecido ideas e incluso doctrinas equivocadas. Y evidentemente esto ha hecho que muchos de nosotros nos retraigamos para abordar el libro de Apocalipsis como un libro sermonario, como un libro espiritual, diríamos, ¿no? Y entonces, pues lo tenemos relegado. Sí tenemos algunas citas, básicamente algunas citas las tomamos solamente para funerales, ¿no es cierto? Pero hemos perdido en su justa dimensión la verdadera aplicación y el verdadero sentido de este libro maravilloso que es el Apocalipsis, o en muchas otras Biblias, las Biblias más antiguas, no le llaman Apocalipsis, sino le llaman el libro de Revelación. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta cursada que eh, seguramente por eso el libro de Apocalipsis está al final de la lista canónica, porque cierra con broche de oro todo lo que empezó con una historia teológica del Génesis, ¿no? Con estas narraciones teológicas que tienen que ver con el inicio, con el Dios creador, que tiene que ver con la caída del hombre y las consecuencias que ésta ha tenido. Y el libro de Apocalipsis cierra con el símbolo de la redención, de la victoria, el símbolo del establecimiento total y pleno de un reinado, ¿verdad? De un reinado que tanto judíos como cristianos hemos esperado. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a primero orar antes de entrar ya en materia sobre este libro de Apocalipsis. Les invito a orar para que Dios nos guíe en esta cursada. Amado y buen Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos lleves en esta hermosa experiencia de aprendizaje de este libro maravilloso con el que se cierra el canon de tu sagrada palabra. Eterno Dios, enséñanos a admirar la belleza de este libro, a deleitarnos con la música que emana de sus letras. Déjanos extasiarnos del olor fragante que tiene, Señor, estos relatos. Ayúdanos, Padre, a contemplar colores, olores, sonidos, momentos maravillosos que este libro nos representa. Permito, Dios, que la música celestial que se escucha en el cielo pueda escucharse también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que este libro nos enseñe que el Hijo del Hombre, que tiene en sus manos las 7 estrellas, que está rodeado de gloria, que este Cristo que se identifica con el Cordero que ha sido degollado, es un Cristo victorioso. Permítenos, oh Padre Celestial, sentirnos
completamente abrumados por la belleza de este libro. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo de acuerdo al propósito por el cual se escribió. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos y a tratar de ser sensacionalistas, interpretando de manera incorrecta un libro que fue de mucho aliento y de mucho ánimo a sus primeros lectores. Señor, guíanos en este propósito. Saca de nosotros cualquier curiosidad insana que tenga que ver con esta literatura. Y permite, oh Padre Celestial, que abordemos el libro de Apocalipsis desde la idea, desde el deseo de que tengamos una vida espiritual completa en ti. Lo pedimos todo con esta última frase con la que cierra este libro que dice, sí, ven Señor Jesús. En su precioso nombre lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Hagamos un pequeño ejercicio, hermanos, en los que estamos acá. De manera pues muy rápida, si se puede decir, ¿qué saben del libro de Apocalipsis? ¿Qué concepto tienen sobre el libro de Apocalipsis? Lo que ustedes crean, lo que ustedes hayan escuchado o lo que ustedes hayan leído o la idea que les hace decir Apocalipsis, ¿no? Que ya de entrada el libro suena un tanto diferente a todos los otros libros que hemos estudiado. ¿Qué idea tienen del Apocalipsis? ¿Qué saben del Apocalipsis? Bueno, desde mi punto de vista, lo que siempre nos decían, es un libro de mucha profecía, que va a venir guerra, va a haber cosas complicadas, difíciles, mucha muerte y cosas así. Eso es lo que Muy más bien. uno toma de Apocalipsis. Muy bien, gracias, Alan. Esta es una idea muy generalizada, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es como un libro profético que nos predice los hechos del futuro desastroso, ¿no? Guerras, hambres y demás. ¿Quién más? Yo, hermano. Sí, Len. Pues también el comentario del hermano Alan, igual, ¿no? Siempre no, antes se veía de esa manera, ¿no? De ya, del final de los tiempos, del fin del mundo y de todas las cosas que van a venir y terremotos y cosas malas, como siempre viéndolo de esa forma, ¿no? Ya desde otro punto de vista es un libro que trae esperanza. Es un libro que trae también pues la consumación y el cumplimiento de la palabra de Dios para el final de los tiempos. Y pues la verdad, como dijo ¿quién fue la que habló al principio? Ah, la hermana Betty. También pues estoy muy interesada en la materia porque yo creo que es como el libro que menos he estudiado. Como el libro del que menos sé y el que menos he estudiado, entonces pues también pues con muchas expectativas en esto. Muy bien. Gracias, Lenix. Gracias. Sí, sigue siendo la idea generalizada. En un principio, todos lo considerábamos como un libro que nos habla así del futuro, del fin de los tiempos. Y a nadie nos gusta el fin de los tiempos, ¿no? Porque es como ver nuestro propio final. Entonces dices, no, mejor no me meto allí. Si bien es cierto, como dice Lenis, muchos consideran que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza y de ánimo, ¿no es cierto? La verdad es que pocas veces lo hemos explotado en ese sentido. Y tan es así que, al igual que Lenix, ¿no? Creo, no sé, la mayoría tenemos esa separación de conocimiento del texto, ¿verdad? Entonces, me alegra que tengan buena expectativa de la materia. Clelia dice en el chat, parece un cuento de terror, según lo que nos contaban de niños. Y sí, imagínate, cuando uno empieza a ver esos animales, esas bestias, esas trompetas, esas copas de la ira, eso, ¿no? Que representa el dragón, los seres vivientes, con muchos ojos, con muchas alas. Y si lo sumamos el arte cinematográfico nos ha influido muchísimo respecto del Apocalipsis, pues estamos en el horno, es de terror. Ale dice, nos deja claro el triunfo del bien sobre el mal, la creación de tierra y nuevo cielo. Esta es otra concepción, ¿verdad? Muy arraigada.
principalmente muy, lo voy a decir con mucho respeto porque yo tuve mucho contacto con esto, muy adventista. Vemos como una lucha cósmica, ¿verdad? Donde Jesús lucha con el demonio, o el mal, o el anticristo, o la bestia, ¿verdad? Y es como una lucha encarnada que se tienen estas dos realidades, diríamos, ¿no? Pero tiene su falencia, esa apreciación de la lucha cósmica entre el bien y el mal. Pero sí, es algo que nos han enseñado al respecto. Dina, Eh, sí, coincido con Lenin, que es el libro que menos leí, y bueno, como se nos ha hablado poco de ello, también dio lugar a que uno se haga falsas expectativas o crea lo que escucha por ahí. Así que va a estar muy interesante el tema del estudio porque nos va a arrojar luz y nos va a sacar quizás muchas cosas, muchos conceptos equivocados. En mi experiencia personal con el libro de Apocalipsis están los tres primeros capítulos, el mensaje a las 7 iglesias para su tiempo y para hoy. Así que esa es la parte de Apocalipsis que más o menos tengo visto. muy Gracias. bien, gracias Dina. Sí, efectivamente tenemos esta idea o sea, sabemos que está en la Biblia, ¿no? Pero los que nos hemos acercado al Apocalipsis ha pasado como el libro de Job, ¿no? Porque el libro de Job solamente nos acercamos al capítulo 1, al capítulo 2 y al 42, creo, con el que termina. Y lo que está en medio ni lo tocamos, ¿no? Y lo mismo sucede con Apocalipsis. Hasta el 3 más o menos le captamos la onda. Después nos saltamos hasta los cielos nuevos y la Nueva Jerusalén y demás, ¿verdad? Pero sí, la verdad que es un libro muy apasionante y espero que podamos, en la medida del tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, sacarle el mayor provecho. ¿Quién más? Hermano, Zoraida y luego Gabriel. hermano, pues yo sí estoy, digamos que muy familiarizada con el libro de Apocalipsis, pero en términos adventistas, porque mis papás Ah, eran adventistas cuando yo era niña y eso lo miramos de arriba abajo. Pero ahora pues que estoy en la iglesia de Dios, yo me pasa la de la hermana Lenny, yo no tengo clara la postura que la iglesia de Dios tiene frente a él y académicamente pues menos. Entonces yo quería llegar acá a ver qué pasa con la bestia de los 7 cuernos. muy bien, Zoraida. Sí, muchos de nosotros estamos influidos por ciertos prejuicios o ideas preconcebidas que distintas religiones han tenido al respecto. Ya estaremos platicando un poco sobre el mismo, ¿no es cierto? Este, pero la doctrina adventista es mucho. La Iglesia de Dios, la nuestra, la Iglesia de Dios en México, también como que le quiso dar pelea a la doctrina adventista y también nos enfrascamos en esos conceptos eh, no sé si la palabra sea errados, voy a ser muy cuidadoso con esa palabra, pero sí al menos distorsionados, ¿verdad? Entonces sí, vamos a tener un acercamiento académico, evidentemente, ¿no es cierto? Pero ya lo voy a decir, es un acercamiento pastoral, ¿ok? No esperen otra cosa del acercamiento de Apocalipsis que no sea un acercamiento pastoral, porque ese es el corazón del libro, ¿verdad? Ese es el espíritu del libro. El espíritu del libro fue escrito por un pastor, ¿verdad? Por un pastor. Y un pastor respira cosas maravillosas y así lo vamos a abordar, ¿verdad? Pero ya lo tocaremos. Me parece que muchos de ustedes aguantaron 3 años de seminario solo para llegar al Apocalipsis. Gaby, adelante. Estamos, creo que todos iguales. Eh, yo en principio, cuando entré a la iglesia, estudié este libro desde la postura o desde la mirada del adventismo, ¿no? Y estoy medio que en la misma que las demás hermanas. Eh, pero bueno.
Dice, es la revelación de Jesús que ha de suceder pronto, dice. Eh, y bueno, muchas cosas ya sucedieron, pero también nos da la fortaleza a través de todo el libro, o nos da la esperanza de que el Señor ha vencido por sobre todas las cosas, ¿no? Y esto que nos resalta Gabriel es en el sentido de que sí, como ya bien lo dijo también Lenix, es un libro de esperanza, ¿verdad? Es un libro de esperanza. Por eso el libro tiene que leerse desde ojos pastorales, más que desde ojos, y lo voy a decir con mucho respeto, de morbosidad escatológica, ¿verdad? Que ese es básicamente lo que a veces algunas denominaciones, en ese ánimo de ir un paso más adelante y decir cosas novedosas y tratar de descubrir en ello, como dijo Alan, las cosas de la profecía, del futuro y de todas las cosas, bueno, ahí empezamos a caer en serias distorsiones del libro. Eh, pero bueno, sí, entiendo que muchos de nosotros vengamos con ideas preconcebidas. Yo también fui educado, no, a ver, conozco la doctrina adventista, el conflicto de los siglos, me lo leí porque era así como que re obligatorio para leérselo, ¿no es cierto? Pero en la iglesia también había pastores muy capos que escribían sobre esto, ¿no es cierto? Y bueno, ya después me di cuenta que no eran tan correctas sus conclusiones. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Yo, hermano, Sí, Betty, sí, Betty. eh, me tomé el trabajo de leer todo el libro antes de empezar a la cursada. Y bueno, hay, como dicen mis hermanos, hay muchos símbolos, hay muchas cosas que asustan, ¿no? Pero lo que a mí más me llena de alegría y de esperanza es la cena del Cordero. Ujú. Y que yo esté ahí, eso es lo que más deseo en Cristo. Sí, sí, Betty, sí, eso es emocionantísimo, ¿no? Las cenas, las bodas del Cordero. Sí, las bodas del Me Cordero. traslado a esa ciudad, ¿no? Con mi pensamiento y digo, ojalá Dios me mantenga en la fe y en la constancia y que pueda estar ahí. Ujú. Muy bien, Betty, muy bien. Eso es re lindo. Así que es que ese es un aspecto pastoral, por eso, ¿verdad? Lo que Betty descubrió es un aspecto pastoral. Muy bien, ¿alguien más? ¿Estarían para aguantar un chiste o no? A ver, ¿cuánta? Ay, es que En este Mientras no libro, sea en sobre las este libro hace mujeres, falta el chiste, todo está hermano. bien. a ver, perdón, ver, En este Zoraida, ¿cómo? libro, No, no le que en escuché. este libro hace falta el chiste. No, pero es un chiste muy machista, ese es el problema. Yo dije, mientras no sea sobre las mujeres, porque por ahí nos va a salir con Jezabel o algo parecido. Bueno, ustedes saben que no soy machista, pero la verdad que cuando lo escuché me dio mucha risa. Bueno, no, porque si no, como queda la clase grabada, eso voy a terminar perdiendo el trabajo. Bueno, gente linda, vamos a empezar. El libro de Apocalipsis, en muchas concepciones, como las hemos planteado en esta breve experiencia o ejercicio que hemos hecho, tiene distintas puntos de vista e intereses y motivaciones que nos llevan a querer estudiar este libro. Pero también hay distintas motivaciones que nos han llevado a no estudiarlo. Saber que está allí, saber que, bueno, es un libro de la Biblia, pero que lo hemos visto desde lejos. La motivación más grande que se tiene es que este libro para muchos les da miedo.
No hace mucho, hablando con los líderes de la iglesia, les preguntaba cuántos habían leído el libro de Apocalipsis. Y una hermana dijo, pastor, yo le voy a ser sincero, no lo he leído. ¿Pero y por qué? Porque me da miedo, me dice. Y me llamó fuertemente la atención cómo este concepto, ¿no? de acercarse a un texto sagrado puede producirnos miedo. Y eso hace que, bueno, muchos de nosotros no nos acerquemos a este libro. Otra razón por la cual no nos acercamos es porque pocos le entendemos, ¿verdad? Poco le entendemos. Y quiero confesar que aun cuando nosotros podamos haber leído el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, poco entendemos sobre eso, ¿verdad? Poco entendemos sobre eso. Y entonces, al no entenderle mucho, pues es más fácil irnos a los evangelios o usar las cartas de Pablo, o ahora que ya conocemos un poco de las epístolas universales, pues tomamos sobre las epístolas. No menoscabo esa razón de quienes no se acercan al libro porque no le entienden. Y no menoscabo esa razón porque tienen razón, porque están en lo cierto. Un autor decía que este libro es para valientes. Es para valientes. ¿Por qué? Porque este libro necesita su tiempo, necesita su propia exégesis, su propia hermenéutica, necesita su propia sumersión a este conocimiento. Y como nosotros no sabemos mucho sobre esto, pues entonces preferimos mejor no abordarlo, porque con qué conocimiento, con qué bases, con qué información, con qué visión vamos a acercarnos al libro. Parte de esta cursada, queridos alumnos, es tratar de corregir esta visión, ¿verdad? Primera, que no es un cuento de terror bajo ninguna circunstancia. Ya ustedes lo sabrán, ya de a poquito ustedes se van a dar cuenta y van a sentir que este libro es un libro, ¿no es cierto?, que es todo lo contrario, que sí es de esperanza. Pero ustedes saben que este libro es uno de los mayores libros donde hay canciones, hay olores hermosos, hay un sinfín de aromas, ¿no?, maravillosos, hay un espectáculo de luz y sonido, diríamos hoy en día. ¿Quién no le gusta ir a un recital donde hay luces y sonido, ¿no? Se crea un ambiente maravilloso. Bueno, este libro crea un escenario de luz y sonido. ¿Quién no le encanta ver el arco iris cuando acaba de llover? Bueno, este libro tiene todos los colores del arco iris. Es un libro que si bien es cierto, trae encriptados diversos conceptos, términos y demás. También es cierto que cuando empezamos a conocer el contexto en el que se escribe, de a poquito podríamos empezar a descifrar estos conceptos o estas ideas. Y entonces, queridos alumnos, el propósito de esta cursada es poder darles a todos ustedes las herramientas académicas, hermenéuticas, exegéticas, que les permitan a ustedes abordar el libro de Apocalipsis, pero es mi intención, ¿verdad? Yo respeto a muchos profesores que enseñan Apocalipsis con intenciones teológicas, con intenciones de incluso sensacionalistas. Yo lo respeto, está bien, si esa es su dirección hacia donde quieren llevar el aprendizaje de Apocalipsis, está bien. Pero en mi caso, hermanos, mi intención es llevarlos hacia un abordaje pastoral del libro de Apocalipsis. Y sustento esta apreciación en la intención del autor. Porque el autor es un pastor que escribe a 7 iglesias, ya lo vamos a ver. Es un mensaje pastoral. Y a menos que sus pastores no sean muy bonitos, pero la mayoría, diríamos, o todos los pastores, pues nuestros mensajes son siempre para animar a nuestra iglesia, para alentarlos, para darles las herramientas de su vida espiritual, es para ayudarlos, no para ponerles trampa, no para que pisen el palito, ¿no? No como para que digan, les voy a decir algo ahí medio secreto,
para que a ver cuándo lo descubren. Eso no lo hace un buen pastor, ¿no? Y quien escribe el libro de Apocalipsis es un pastor. Entonces, nuestro abordaje, queridos alumnos, será pastoral. No será ni siquiera sensacionalista como algunos denominaciones lo tienen, especulativo menos, ¿verdad? Mucho menos. No tengo la intención de especular bajo ninguna circunstancia, de que ustedes me pregunten, oiga, pastor, ¿y quién es la bestia? Y no sé, no sé si haya un nombre, ¿no? Si ustedes le preguntan a otras denominaciones, les van a decir nombre y apellido, porque ellos saben que esa persona o ese personaje es la bestia. Bueno, no quiero especular con eso, ¿verdad? Y ya en la medida en que vayamos desarrollando la clase, sabrán por qué. Sabrán por qué no tendríamos que especular, ni caer en el sensacionalismo, ni mucho menos crear un ambiente de apocalipsis como un ambiente de terror, ¿ok? Bueno. La cursada que vamos a tener sobre el libro de Apocalipsis tendrá dos enfoques, ¿verdad? Dos enfoques. El primer enfoque, vamos a analizar todo el contexto que rodea el libro de Apocalipsis. No va a ser fácil, se los quiero adelantar, ¿no? Necesitamos conocer muchas cosas antes de que pasemos al siguiente paso. Necesitamos analizar todo el contexto de principalmente, ¿verdad? De la época, del tiempo en que surge el género apocalíptico. Esta es una clave hermenéutica muy importante. Primero, necesitamos sumergirnos lo más que podamos, ¿verdad? En la época, en el tiempo y descubrir las razones por qué el género apocalíptico se convierte en una herramienta fundamental para compartir un mensaje. Dentro de esto, vamos a tener que analizar de manera muy superficial, pero muy puntual, los distintos apocalipsis o los distintos libros que se escribieron en género apocalíptico en la etapa intertestamentaria y que son una expresión de muchos de los temas que el texto sagrado, que el texto canónico tiene, ¿no? Y que el libro de Apocalipsis representa el género apocalíptico en el canon bíblico. Es el único libro representante de este género literario. Por lo tanto, necesitamos alejarnos de pensar el abordaje del Apocalipsis en un sentido 100% literal. Que esa es una de las grandes falencias que han tenido muchas personas y muchas denominaciones al ser tan literalista. Y entonces nos imaginamos, ¿no es cierto?, a un dragón. Y cuando leemos el capítulo 12, la mujer y el dragón, ¿cómo es el dragón? ¿No es cierto? ¿Cómo nos lo imaginamos? Bueno, lo que nos imaginemos del dragón será de las ideas preconcebidas o de los prejuicios que nuestra cultura nos ha influido, pero no será lo que hubo en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? En la iglesia del primer siglo. Yo era muy fanático de la caricatura Calabozos y Dragones. Entonces, cuando yo leo el título del capítulo 2, La mujer y el dragón, se me viene a la mente los dragones que había en la caricatura de Calabozos y Dragones, y eran los malos, eran feos, Pero los lectores, e incluso el que escribe el libro de Apocalipsis, nunca vio la caricatura Calabozos y Dragones, ¿no? Entonces, para poder abordar el texto de Apocalipsis, queridos alumnos, necesitamos quitarnos los lentes con los que hemos trabajado un poco la concepción y verlo desde otra perspectiva, ¿ok? Entonces, la primera etapa del abordaje de esta materia será en estos términos. Vamos a mirar los contextos históricos, vamos a analizar por qué el Apocalipsis entra. Para muchos incluso, ¿verdad? El libro de Apocalipsis estaba dentro de los libros discutidos, precisamente por esto, por estos datos, ¿no? Por estas improntas, por estos personajes, ¿no? Que en la época en que quienes los consideraban así,
pues no los podían aceptar. Entonces se convierte en un libro discutido, junto con Hebreos, con Judas, con Santiago, con Pedro. Apocalipsis entra también dentro de esta rebatinga, ¿verdad? E incluso muchas denominaciones orientales no reconocen el libro como texto sagrado. Bueno, eso tenemos que saber, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esto y lo vamos a hacer bajo 3 perspectivas, ¿ok? Son las que yo he elegido, hermanos. Son las que yo he elegido. Ustedes pueden buscar otras opciones, ¿verdad? Yo quiero decirles que esta clase no es prescriptiva, sino descriptiva, ¿verdad? Es decir, la orientación teológica, hermenéutica y exegética que vamos a tener sobre el texto será bajo la perspectiva de 3 personajes. Uno es mi profesor que me dio a mí clases en un pregrado bíblico que tuve, MacDiel, el profesor, que tomaré un poco de sus notas que él compartió en clase. Y la segunda abordaje que vamos a tener es indiscutiblemente el autor que hemos venido manejando en muchos de los textos del Nuevo Testamento, que es William Berkeley, pero el que va a ser la máxima autoridad de guianza en nuestra clase será Juan Stam, ¿verdad? Juan Stam será el libro de nuestra guía, y estaremos guiándonos en las ideas. Juan Stam es uno de los teólogos latinoamericanos protestante más reconocido que ha existido y es una autoridad indiscutible en el libro de Apocalipsis. Nadie podría abordar el libro de Apocalipsis en una línea pastoral sin consultar a Juan Stam. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar esas 3 perspectivas, ¿no es cierto? No me voy a enfrascar en una denominacional. De a poquito ustedes se irán descubriendo porque nuestro punto de fe o nuestros puntos de fe que tienen que ver con todo esto, se inclinan por alguna postura, ¿no es cierto? Y las vamos a respetar y las vamos a analizar. La segunda parte de la cátedra, hermanos, va a ser el abordaje hermenéutico del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No nos va a dar tiempo de ir mucho más allá de estos 3 capítulos. No nos va a dar mucho tiempo. Así que vamos a ir abordando, porque me encantaría a mí, porque ya les voy a explicar por qué quiero solamente llegar hasta el capítulo 3. Porque el capítulo 1, 2 y el capítulo, sí, Juan Stam, ahí lo tiene, Ah, yo pensé que lo tenías en físico, hermano. No, lo buscaste por internet. Quédense tranquilos, yo estoy consiguiéndolo en digital. ¿Por qué? Lo tengo en PDF. Ah, buenísimo, sí. ¿Por qué? Porque vamos a tomar mucho de lo que nos diga Juan Stam en cuanto al abordaje exegético de estos 3 capítulos. Y yo lo voy a subir a la plataforma, el libro, porque son varios tomos, porque el trabajo final es que yo les voy a dar a ustedes una lista de temas que aparecen en el libro de Apocalipsis y ustedes elegirán cuál tema quieren hacer esta labor de interpretación. ¿Okay? Y uno de los requisitos es que en su interpretación tengan que guiarse con lo que Juan Stam establece sobre esa historia, que ustedes elijan, ¿no? Pero tendrán que consultar otras fuentes. ¿Sí? Pero la fuente base, la que tiene que guiarles en esto, será el libro de Juan Stam, que ese sería el trabajo final. ¿Sí, hermanos? Entonces, ustedes elegirán el tema que quieren interpretar y con base en eso ustedes van a hacer la interpretación de ese texto en líneas pastorales. ¿Ok? Sí o sí tienen que ir en líneas pastorales. Muy bien.
Pues vamos entonces, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario de lo que acabo de decir, vamos a abordar el primer esquema que tiene que ver con el abordaje de, el libro en estas características. Voy a compartir la pantalla, entonces, para iniciar nuestra primera clase. Muy bien. Ya ustedes están viendo la presentación. Bueno, desde nuestra concepción literalista, ver estos caballos en esencia nos producen terror, ¿verdad? Ver sus miradas, ver el bufido que sale de sus narices, estos relámpagos, ¿no?, que están allí, estos 4 caballos que representan los 4 jinetes del Apocalipsis, ya nos da miedo en sí mismo, ¿verdad? Ya nos da miedo en sí mismo. Como dije anteriormente, nuestra predisposición del entendimiento que tenemos de Apocalipsis desafortunadamente ha sido muy distorsionada por la influencia cinematográfica que, valiéndose de este concepto errado de que el Apocalipsis predice el fin del mundo, pues hoy incluso, ¿verdad?, cuando hay desastres naturales o cuando se enfrenta uno a una guerra o algo, fíjense que se usa esta expresión, ¿verdad? Esto va a tener efectos apocalípticos. Apocalípticos. Entonces ya desde esa expresión de decir, bueno, esto tiene consecuencias apocalípticas o tiene repercusiones apocalípticas, pues ya de suyo propio nos genera a nosotros miedo, temor, ¿qué pasará? ¿No? Muerte, destrucción, guerras, bombas, etcétera. Bueno, no se dejen dominar por eso. Hollywood tiene que vender y entonces tiene que meterle ahí un poco de ficción y de miedo y de ideas equivocadas sobre el final del mundo. Ya vamos a mirar que Apocalipsis tiene poco o mucho de eso y vamos a ver en qué perspectiva lo plantea. ¿Okay? Bueno, así que bueno, esta imagen es representativa de la cosmovisión que nosotros podríamos haber desarrollado de lo que entenderíamos sobre Apocalipsis. Sin embargo, cuando ustedes logren analizar, no creo que lleguemos hasta allá, el simbolismo que representan estos jinetes y estos caballos, el color, se van a dar cuenta que el verdadero sentido del mensaje no está en los caballos y no está en los jinetes, sino en la enseñanza de ellos. Y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco para ir normando criterios, ¿no? Ir normando criterios. Si nosotros abordamos el libro de Apocalipsis, necesitamos conocer su naturaleza. Entonces, si empezamos a entender que el libro de Apocalipsis es un libro de terror, hemos errado, ¿no? Estamos errados en la naturaleza. Si estamos errados en la naturaleza del libro de Apocalipsis, entonces, como normalmente va a suceder, estaremos errados en su interpretación. En su interpretación. Así que en esta parte de Apocalipsis, nosotros tenemos que tener un enfoque correcto. Entonces vamos a ver 2 cosas que no es el libro de Apocalipsis. Y 3 cosas que sí es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, con base en esto, pues nosotros vamos a poder identificar claramente hacia dónde queremos orientar nuestra interpretación. Como lo dije en la introducción, ¿verdad?
si nosotros usamos la interpretación literalista, nos vamos a imaginar algún día que un caballo feo, famélico, desnutrido, que representa la muerte, ¿no es cierto?, va a estar, que representa el hambre, perdón, va a estar galopando por la ciudad del Dorado y todos vamos a verlo y nos vamos a llenar de terror. Pues ya estamos equivocados, ¿no? O el bermejo, que representa este estado de famélico, ¿verdad? Que representa el color. Y entonces vamos a ver ese caballo acá, o muchos nos vamos a imaginar un caballo negro, ¿verdad? Y todo nos dará miedo. Si estamos cerrados en la naturaleza del libro de Apocalipsis, estaremos cerrados en su interpretación. ¿Qué no es el libro de Apocalipsis? Y esto es muy interesante para que nosotros hagamos una plena encuadre del libro. El libro, hermanos, hermanas, no es un tratado de historia profética. Porque como ya lo vimos, y tal vez ustedes tendrían que repasarlo un poquitito, cuando veíamos la clase de profetas, ¿verdad? Hablábamos que el libro de Daniel ha sido un representante en la literatura del Antiguo Testamento de este género, ¿verdad? ¿Por qué el libro de Daniel no entró dentro de los Nebihim en la Tanaj hebrea? Porque no consideraban en el libro de Daniel el espíritu profético. Y entonces lo colocan en los Ketubim, ¿verdad? En los Ketubim. Pero lo colocan en los Ketubim porque el libro de Daniel se escribe ya en la época griega, en la etapa en donde empieza a germinar y a florecer este género apocalíptico. Este género apocalíptico. Entonces, el libro de Daniel es un libro, como el libro de Apocalipsis para el Nuevo Testamento, el libro de Daniel lo es para el Antiguo Testamento, el representante de la apocalíptica, del género apocalíptico. Ahora, ¿por qué Daniel termina siendo un libro profético para nosotros en nuestras Biblias? Pues eso lo debemos gracias a los traductores de la Septuaginta, de la Biblia griega. Ellos dijeron, no, para un poquitito. Si, aunque haya sido escrito en la época griega, este libro es muy importante porque anuncia cosas del futuro y demás, ¿no? Entonces, es un libro profético porque habla de muchos símbolos, pero también habla de la realidad que se vivía en ese momento en cuanto a la crueldad de Antíoco Epífanes IV. Y entonces, por eso Daniel aparece según la Septuaginta dentro de los profetas mayores que nosotros le conocemos. Y entonces, ¿qué dijimos en esa clase? Dijimos, ¿no es cierto?, que la apocalíptica es hija de la profecía. No es profecía en sí misma, ¿verdad? Al menos no profecía en el sentido estricto de la palabra, como lo hemos visto con los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Abdías, Jonás, Miqueas, etcétera, etcétera. Comparte situaciones proféticas, sí. Tan es así que el autor que aparece en el libro de Apocalipsis se le atribuye el carácter de profeta, ¿ah? El Juan de Apocalipsis, para él mismo se identifica como profeta, pero no es profecía, ¿verdad? No es profecía en el sentido de declarar las cosas futuras como mucha gente podría reconocer. No olvide esta segunda clave hermenéutica. La apocalíptica es hija de la profecía. Si bien es cierto, tanto en el mensaje profético como en el mensaje apocalíptico, en ambos casos pretenden enseñar o pretenden compartir el mensaje de Dios, lo hacen de manera totalmente diferente, por medios diferentes y con intenciones diferentes.
Así que el libro de Apocalipsis no es un tratado de historia profética que se escribió de antemano, que describe en lenguaje secreto los detalles los detalles de la historia futura del mundo secular o de la iglesia. El libro de Apocalipsis, hermanos, no se escribe, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como diciendo, a ver, vamos a escribir Apocalipsis para que los que van a vivir en el año 2023 sepan que el regreso o el cumplimiento de todas estas cosas está siendo inminente. En el transcurso de la historia, ¿no es cierto?, desde el primer siglo hasta el siglo XXI en el que estamos viviendo, los conceptos o las ideas o los símbolos que se han establecido en el libro de Apocalipsis han sido interpretados de maneras diferentes de acuerdo a las épocas y a las circunstancias en que se ha estudiado. Entonces, si nosotros podemos ver el tema del libro de Apocalipsis como un libro que está encriptado, ¿verdad? Que ahí tenemos necesidad del profesor Landon, los que han visto la película del Código Da Vinci, uno podría decir y buscar los secretos ocultos y demás. No, el libro de Apocalipsis no se escribió para eso, ¿no? Es como una gran desilusión para todos aquellos que han querido ver en el libro de Apocalipsis la historia futura, tanto del mundo, todo lo que va a pasar, como de la iglesia. ¿Qué otra cosa no es el libro de Apocalipsis? Bueno, otra situación es que no es un relato preescrito. Que realmente me adelanté en la explicación, pero bueno, va de la mano. No es un relato prescrito de eventos que serán limitados por unos cortos años antes del final del mundo. A ver, lo explicaré ahora de esta manera. Supongamos que el fin del mundo va a ser en el 2027, ¿verdad? Y nosotros estamos en el 2023, es decir, 4 años previos para que sucedan todas estas cosas. Alan dice, ¿Nostradamus se le puede comparar con el Apocalipsis? No. El género apocalíptico es muy diferente e incluso este personaje que se ha instalado dentro del imaginario colectivo, ¿no es cierto?, como las profecías de Nostradamus. Me parece que esas profecías se alejan de la intención de cualquier autor de la palabra, ¿verdad? Son profecías sensacionalistas, especulativas, son profecías que evidentemente en el mundo del conocimiento es tan amplio y la mente es tan poderosa que se pueden crear determinados conceptos e ideas que quienes crean en ellas las den como válidas y entonces todos sigan pendientes de las profecías de Nostradamus y cuando algo sucede en el mundo, ¿no es cierto? Nostradamus tuvo razón. No es la Biblia, no es Dios quien está guiando el curso de la historia, sino es la revelación que Nostradamus tuvo sobre algunas situaciones. Pero lo que pretende hacer Nostradamus, ¿no es cierto? Nada tiene que ver con la apocalíptica ni intertestamentaria, que es donde surge el género apocalíptico, ni siquiera de la época del primer siglo, que es donde surge el libro de Apocalipsis. Así es que no le vería una razón ni espiritual, ni pastoral, ni bíblica, ni teológica a las profecías de este personaje del cual pues muchos en algún momento hemos escuchado, ¿no? El famoso Nostradamus. Bueno, entonces dijimos o planteábamos que el libro de Apocalipsis no es un manual de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y entonces ahí ya, sucede el fin de las cosas
y se termina con todo el mundo. Hay una gran catástrofe. Algunas son fatalistas, ¿no? Algunas concepciones sobre Apocalipsis son profundamente fatalistas, es decir, la destrucción total, el aniquilamiento total del mundo, del ser humano, y bueno, incluso muchos consideran que habrá una nueva humanidad, que vamos a entrar a una etapa glaciar nuevamente y demás. Muy alejado, evidentemente, de lo que es el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, por favor, hermanos, para que cuando ustedes aborden este libro, se saquen toda esta idea de decir, yo quiero leer, quiero aprender, quiero conocer, como para saber qué va a pasar en el futuro. Ya iremos desarrollando mucho más estos conceptos. Ahora, ¿qué sí es el Apocalipsis? Sí es un libro de revelación. Apocalipsis es una palabra griega que significa desvelar, recorrer el velo, quitar el velo, o dejar oculto, dejar al descubierto lo que ha sido oculto. Esta es una gran paradoja, ¿verdad? Hasta pudiese sonar una gran contradicción para aquellos que quieren ver en el libro del Apocalipsis secretos ocultos, mensajes encriptados que solamente hombres seleccionados, ¿no? Como estas historias que se han gestionado últimamente de los Illuminati, que de confesar que soy medio fanático de eso, pero por la ficción solamente, solo por la ficción, podría sonar contradictorio que un libro que significa quitar el velo, recorrerlo y revelar, es decir, sacar a la luz lo que está oculto, entonces ya ahí tenemos otra clave hermenéutica. Lo que está escrito en ese libro, para sus lectores originales, les abrió el velo. Ellos pudieron ver con sus ojos espirituales la enseñanza que el libro de Apocalipsis tenía. Entonces, Apocalipsis es una revelación. Es quitar el velo. Ya vamos a ver de qué. O sea, ¿qué es lo que estaba oculto tal vez? ¿Qué es lo que necesitaba salir a la luz? Es un libro de revelación que sí, es cierto, está escrito un lenguaje de género apocalíptico, de un lenguaje pictórico. Insisto, con mucha música en el cielo, mucha fiesta, muchas bodas, mucha alegría, muchas canciones, mucha liturgia, mucho incienso, demasiado incienso hay en el libro de Apocalipsis. Por eso digo que es un libro que despierta todos los sentidos del ser humano. Despierta nuestro sentido del olfato con esos inciensos que suben y rodean el trono de la gloria del Cordero. ¿Verdad? Despierta nuestro sentido auditivo cuando escuchamos los relámpagos y las grandes voces que se dan en el cielo, ¿no? De victoria. Despierta nuestros sentidos de la vista cuando vemos colores maravillosos que se manifiestan a través de piedras preciosas, colores hermosos del jade, del rubí, del diamante, del arco iris. ¿Verdad? Despierta nuestro sentido del gusto cuando vemos, por ejemplo, decirle al ángel, a Juan, traga el rollo, come el rollo. Y podemos experimentar en nuestro sentido del gusto que cuando comemos el rollo, en nuestra lengua, en nuestra boca, es dulce como la miel, es agradable como la miel. ¿Quién no ha probado la miel? La de Maciá es maravillosa. Dicho sea el comercial que acabo de aventar para los hermanos de Maciá. Después me pagan el chivo, ¿eh? Bueno, ¿quién no ha probado la miel maravillosa? Y el saber que el libro que come Juan es tan dulce, ¿verdad? Despierta nuestro sentido del gusto. Bueno, nuestro sentido del tacto lo vemos claramente cuando queremos tocar esa impronta, esa imagen poderosa
de un Cristo que tiene en sus manos las 7 estrellas, tiene los 7 candeleros y que está revestido de símbolos poderosísimos. O sea, sí, es un libro que refleja una realidad espiritual profunda. Sí, llena de misterio, porque en algunos casos, incluso los comentaristas más sensatos, más honestos, reconocen que no hay una forma de interpretar qué quiso decir el autor. Y eso tenemos que respetarlo también, ¿verdad? Pero en sentido general, sí podríamos identificar el porqué. Yo les dije hace un rato, el libro de Apocalipsis es un libro para valientes, porque no es fácil entenderlo. No es fácil entender a un buey que está tocando el arpa. No es fácil. O sea, eso ya desde nuestras concepciones occidentales, pues no entra, no tiene una cabida, ¿no es cierto? Cuando vemos seres con rostros de águila, con rostros de hombre, con rostros de animales felinos, ya ahí nos quiebra nuestra concepción racionalista. Pero, como insisto, mi propósito de la clase es que ustedes y yo sepamos también que el libro es para ser entendido, no para ser oculto, no para que se convierta en nosotros en un problema, no para que se convierta en un libro mistérico de rechazo. Es decir, no, pues solamente los que saben pueden abordar el libro. No, no, esto incluso es para el que no tiene letras, para el que no ha cursado un seminario, incluso para el que no tiene, para el que no fue ni al primario ni al secundario. Este libro fue escrito para ellos, ¿verdad? Entonces, es un libro de revelación. Pone en evidencia lo que está oculto. También es un libro, ¿verdad?, que es una extensa carta que debemos saber que también esto es muy interesante. Esta es otra clave hermenéutica. Las cartas, como vimos, tenían sus propios propósitos de escritura. Eran cartas, correspondencia, que o fue una carta muy grande o se escribió en formato de libro, pero que se escribe a 7 iglesias. El 7, como vamos a ver, es muy recurrente en el libro de Apocalipsis. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, que adelanto más o menos es entre el 90 y 100, pongámosle esa década de fecha en que fue escrito, ¿solo habría 7 iglesias? No, habría muchas más. Incluso es muy curioso que muchas de las iglesias que aparecen allí en el Apocalipsis, algunas de ellas no tengan nada que ver con las iglesias que fundó Pablo, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, ya vamos a estar analizando un poquitito por qué solo son 7 iglesias y por qué son esas iglesias. Aquí dice 95, muchos datan 90, 95 antes del 100, por eso puse la fecha. Entonces, es un libro, hermanos, que tiene un sentido, no sé si la palabra es correcta, cartiario. Por favor, chequen si la denominación es correcta, pero tiene un sentido de carta, tiene un sentido de incluso epistolar, porque tiene sus remitentes, tiene su remitente, tiene sus destinatarios, tiene saludos, tiene propósito al principio, ¿verdad? Tiene una conclusión. Entonces ya este acercamiento al libro de Apocalipsis desde un punto de vista de carta o de epístola, ¿verdad? Ya nos da mayor tranquilidad, porque bueno, si nos ha fascinado las cartas paulinas o las cartas universales, pues también nos va a fascinar la carta de Apocalipsis. Y una tercera situación, que sí es el libro de Apocalipsis, que es real el libro de Apocalipsis, es que este es un libro enviado por un apóstol, para empezar, ¿no? Vamos a ver quién era este Juan.
La crítica bíblica, más bien, a ver, voy a empezar diciendo, ya después también lo voy a abordar con mayor detenimiento. La tradición de la iglesia ha sostenido que el autor del Apocalipsis es el apóstol Juan, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió Primera y Segunda de Juan y demás. Pero como vamos a analizar, la crítica bíblica ha descubierto que no es Juan, al menos ese Juan, el que pudo haber escrito el libro de Apocalipsis. Pero sí era alguien muy cercano a la estructura apostólica, ¿verdad? Insisto, Juan se identifica más, este Juan de Apocalipsis se identifica como profeta. Ya vamos a ver los textos al respecto. Bueno, es un apóstol. Es alguien que tiene autoridad. Es un pastor sumamente reconocido. Porque el hecho de haber enviado estas cartas a las iglesias es que las iglesias conocían a ese pastor. Fue pastor de ellas en algún momento, o era un tipo sobrevedor, pongámosle en ese plano, ¿verdad? Era un tipo sobrevedor que tenía a su cargo todas estas iglesias y de alguna manera se relacionaba con ellas. Pero este apóstol sufrió, ya lo vamos a ver en el contexto histórico, ¿no es cierto? Con Domiciano sufrió un exilio. Y bueno, todos sabemos que el libro de Apocalipsis se escribe en una isla llamada Patmos. Bueno, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Pues es un libro de aliento a iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento. Por eso es un libro pastoral. Y quien no quiera abordar el Apocalipsis desde un sentido pastoral y cree estos conflictos cósmicos, ¿no es cierto?, en esta concepción muy de una lucha entre el bien y el mal, pues ha perdido de vista que el libro está dirigido a personas que necesitan no ver a dos personas o a dos entidades peleando, sino necesitan que alguien que tiene un poder superior pueda ayudarlos, pueda animarlos, pueda darles esperanza, pueda darles sentido de su muerte. Por eso el libro de Apocalipsis habla acerca de la oración de los santos, de los que han muerto, de los mártires. Interesante ese pasaje cuando se habla de esa oración que sube al trono del Cordero y han sido martirizados. Y ustedes saben lo que es un martirio. Todos esos que han muerto no han muerto en su cama, ni tranquilamente, ni apaciblemente. Han sido descuartizados, han sido quemados vivos, han sido decapitados, han sido desollados vivos. Ellos necesitan entender, estos lectores, que su muerte no es en vano. Que el testimonio que ellos van a dar de Jesús y del santo evangelio de Jesús tiene sentido, tiene propósito. Y entonces lo que hace el autor es, hagan de cuenta, ¿cómo les puedo decir? ¿Vieron cuando uno va a un concierto? La verdad que nunca he ido, pero un concierto donde hay mucha gente. Y ponele que llevas a tu hijo pequeñito, ¿no es cierto? Y el niño no ve, pues no ve nada porque toda la gente está enfrente y papi, yo no veo nada. ¿Qué haces como papá? Pues lo tomas, lo cargas y te lo pones en los hombros, ¿no es cierto? Y entonces el niño ahora mira el espectáculo o lo que vaya a ver. Bueno, en términos un tanto burdos como lo planteo, Juan lo que hace es elevar a su gente, ¿verdad? Tomarlos, cargarlos, ponerlos sobre sus hombros y y les dijo, no vean esta realidad que estamos viviendo. No vean la bestia que nos está devorando, ¿verdad? No se confundan, no tengan miedo por aquello que no están viendo. Eleven su mirada hacia el futuro, hacia adelante, hacia la redención, hacia la victoria final, donde una ciudad maravillosa llamada Jerusalén descenderá de los cielos
y tendrán ustedes su nombre escritos en sus frentes, y no habrá más llanto, no habrá dolor. Eso es el sentido pastoral de Apocalipsis. Así es que es un mensaje sumamente pastoral. Y si nosotros le quitamos ese mensaje pastoral al libro de Apocalipsis, vamos a llegar a conclusiones muy equivocadas. Entonces, fíjense, un libro que pasa de ser de terror, pasa a ser un libro necesario para ser consolados. Si usted está sufriendo aflicción, sufrimiento, persecución, o su fe se está quebrantando, no necesita otro libro más que el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, vamos cambiando nuestra idea sobre el mismo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos, hermanas? Antes de tomar un receso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Si voy muy rápido, díganme si... Pastor, tengo un comentario, pastor. Por favor, adelante. Bueno, antes cuando era adolescente leía el Apocalipsis. Ajá. Y ahí era como que vivía una historia de terror. Era como que vivía una historia de terror y, o sea, se me venía todo en la mente esas cosas y es como que yo veía lo que había por lo que estoy aprendiendo ahora sería. Gracias, Sonia, gracias. Sí, yo creo que Era eso lo que quería comentar. Gracias, gracias. Muy valioso tu comentario, porque creo que muchos de nosotros, al menos yo ahora no, pero en su momento estaba igual que todos ustedes. O sea, yo veía el Apocalipsis como un libro donde daba miedo, pero créanme que no. Es mucho más que eso. ¿Ok? Bueno, gracias, Sonia. ¿Alguien más? Ale dice, siempre me emociona el último versículo. ¿De cuál capítulo, Ale? ¿El último capítulo? Donde dice, la novia y ¿qué dice? El espíritu y la novia dicen al espíritu, sí, ven Señor Jesús, la paz de Dios sea con todos vosotros. Ah, ok. Sí, sí. Sí, esa expresión es pastoral de aquí a la China, ¿viste? Es muy pastoral. Y sí, es hermoso. Solo que a veces me ha pasado una curiosidad con ese texto. Cuando yo les pregunto a algunos o a la iglesia, hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos preparados para recibirle? Esa sería una linda reflexión. O sea, todos diríamos, sí, Señor, ven, Señor Jesús, pero si Él viniera hoy, escucharíamos las palabras de que nos dijera, bien, siervo, bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O tal vez el Señor nos diga, apartaos de mí, obradores de maldad, que no los conozco. Pero Señor, yo fui a la iglesia, yo estudié en el Sebaid, mira, aquí está mi certificado. Y el Señor te dice, no te conozco. Tal vez eso es lo que más nos da miedo, ¿verdad? El no estar preparado, pero de hecho esperar la venida del Señor siempre trae esperanza y alegría al corazón. Bueno, si no hay ninguna... Permiso. Sí, adelante. Permiso. Sí, yo nunca, por ejemplo, estudié el libro de Apocalipsis, no, que leí parte, sí, por ahí cuando se lee en la Biblia, y cierta oportunidad pregunté a un pastor qué me podía hacer en síntesis el libro de Apocalipsis. Me dijo, tómate como un libro de esperanza, no tomes, como muchos profesan, el miedo y esas cosas, dice, porque eso se predica mucho, el miedo y esas cosas. Tómate como un libro de esperanza, ¿no? Pero realmente nunca me llamó la atención estudiar. No, realmente no. Por eso estoy bastante entusiasmada con esta materia por el hecho de que quiero ver cómo es, porque no tengo idea de cómo es. Bueno, no, seguramente que al final sabremos un montón de cosas y nos gustará mucho y será tal vez hasta nuestro libro favorito de la Biblia. ¿Ok?
Bueno, gente hermosa, tomamos 10 minutos de receso y volvemos a la clase.